si Frank Forrest lo hizo bien, si Jelly Roll está bien, si Jerry Roll es una persona para predicar, si debería él predicar, si la actitud debería haber sido diferente. Yo creo que eso es un problema que el cristianismo ha tenido desde el principio. Como nosotros, cuando hacemos estas actividades, aquellos que ven nuestras buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos. Ahora actualmente él tiene la capacidad de evitarlo. Esa es una de las preguntas que tenemos que hacerlo, porque a la hora que entras al negocio de la música, que no es cristiano o no cristiano, es una de las diferencias que yo hago, y por eso yo digo que este tema es muy amplio. Mis hermanos, ¿deberían los cristianos premiarse los unos a los otros? ¿Deberían los cristianos darse trofeos y hacer noches de galas, como lo hacen en algunas otras instituciones seculares? Los cristianos deberían auspiciar este tipo de proyectos, deberían estar en esta plataforma, o simplemente deberían conformarse con darle toda la gloria a Dios y recibir el aplauso del cielo. Eso vamos a hablar en el día de hoy, en este podcast, que me acompañan unos grandes amigos a quien presento en un momento, pero quiero aprovechar y mencionarte en el día de hoy lo importante de que nos escribas en los comentarios, déjanos saber qué opinas, qué temas te gustaría que tocáramos, qué cosas te encantaría que habláramos aquí, y también te invito para que te suscribas y enciendas las campanitas aquí en nuestro canal. Por supuesto, no tengo que insistirte mucho, pero me encantaría también que siguieras en las redes sociales a mis compañeros en el día de hoy para que tú puedas también disfrutar de todo el contenido, todo lo que ellos hacen. Primero presento a mi mano izquierda, que no es de izquierda, gloria al Señor, pero está aquí el Padre Carlos como siempre. Padre, qué bueno que está con nosotros. Gracias, pastor, por darme esta hermosa oportunidad de poder continuar estos diálogos en esta plaza pública que es esta hermosa iglesia, donde todos los creyentes podemos discutir los temas que nos inquietan como país. Excelente, así que gracias. Yo siempre quiero hablar tan elocuente como el Padre, pero no me sale más explayado, me sale más plaza de pueblo a mí, pero nada, algún día llegaré a ese nivel. Está nuestro amigo Pastor Carlos Bonilla. Privilegiado de estar en las grandes ligas, así que contento de poder quizás aportar un poco en la conversación. Mire, les voy a contar un chisme que hay en las redes sociales. Vamos a ver. Que estoy seguro que no, cuando los invité para que vinieran, sé que no sabían lo que había estado pasando, porque en Puerto Rico todavía no ha llegado mucho, y no sé si llegue mucho. He visto uno que otro joven reaccionar tan solo, pero no es algo que se ha vuelto muy popular en Puerto Rico, pero en Estados Unidos sí es una gran controversia. Voy a tardar como 3 o 4 minutos para que entendamos la controversia y por supuesto voy a explicar basado en lo que yo he leído y he visto y he estado siguiendo en los días pasados. Voy a hablar de 2 personajes en particular primero. Hay un joven que se llama Frank Forrest, y lo voy a hacer bastante rápido. Frank Forrest es un cantante cristiano muy conocido por muchos años, muy conocido, muy exitoso en Estados Unidos, que es bastante conservador. Frank Forrest fue el joven que perdió 30,000 seguidores cuando mencionó a Charlie Kirk. Charlie Kirk, él cree en Charlie Kirk, y cuando habla de Charlie Kirk, pierde 30,000 seguidores, y él se para y dice, mira, a mí no me importa si usted me deja de seguir, yo creo en lo que Charlie Kirk defendía, y él tiene sus posturas muy conservadoras, siendo un hombre muy famoso en Estados Unidos a nivel de llenar estadios. ¿Okay? Así que ese es personaje número 1. Personaje número 2 son un dúo que hay en el día de hoy, el más famoso que hay hoy en Estados Unidos, que se llama Brandon Lake y Jelly Roll. Yo vine a conocer a Jelly Roll por Brandon Lake. Brandon Lake es un cantante cristiano muy famoso que tiene unas canciones espectaculares. Hay una canción que a mí me encanta de él que se llama Gratitude. Él es parte del equipo de Elevation Church y le estoy hablando de la magnitud de lo que es él. Y Jelly Roll es el Bad Bunny, podemos decir, de ese grupo de gente. Jelly Roll es un hombre tatuado, habla malo, sus canciones no son las más modestas. Su esposa tiene un trasfondo muy, lo puedo decir, porque ella era un call girl y se casa con él. Así que esa es esta persona. Brandon Lake, por el contrario, es un hombre cristiano. Jelly Roll se convierte. Hace un par de meses atrás, parece que entró en relación con Brandon Lake y ha comenzado a hablar de Jesús. Ha comenzado a convertirse, ha pasado el proceso, dice que le ha entregado su vida a Jesús y hacen una canción juntos que se llama Heartfelt Aleluya o algo así. Esa canción está espectacular. Ahorita se las muestro afuera. Está violenta esa canción. Una canción con sentimiento, una canción espectacular. Historia larga corta, la canción se va a número 1. Y Jelly Roll en sus conciertos seculares la canta. Y la gente secular está cantando esta canción. Y Brandon Lake pues se ha vuelto súper famoso por todo esto. ¿Dónde está la controversia? La controversia surge en 2 puntos.
se van a celebrar los Dove Awards en los días pasados. Los Dove Awards son los premios cristianos a la música cristiana. Y Frank Forrest decide no ir a los Dove Awards. Él dice que él no necesita un trofeo por algo que solo Dios se debe llevar toda la gloria. Y que él decidía no ir. Él no criticó a nadie, él no condenó el que fue. Simplemente dijo, mira, yo he decidido no ir a buscar ese trofeo porque no creo que sea lo apropiado. Yo lo que hago, lo hago para Dios, punto. Y se acabó. Frank Forrest, esta no es la primera vez que dice eso. Hay otros videos de él donde él dice, padre y pastor, Carlos, que él era un jovencito que cantaba a 12 personas. Y un día escribió una canción y alguien le dijo, esa canción se va a volver número 1. Y cuando él la grabó, se volvió número 1 y la persona le dijo, tu vida va a cambiar, tu chequera va a cambiar. Y él dice, yo no lo podía entender. Cuando se volvió esa canción número 1, empezó a recibir regalías millonarias por una canción cristiana. Y a él le chocó tanto dinero. Él hasta dejó de cantar por un tiempo, porque él no podía entender cómo por algo que es adoración, él iba a cobrar tanto. Así que siempre ha tenido esta controversia este muchacho. Y él decide que no va a ir, y lo hace público, no voy a ir allá. Por el otro lado, Jelly Roll, el mundano, el que se acaba de convertir entre, no, yo no sé, no puedo buscar su salvación, recibe el premio. Y aquí es que ya empieza la controversia, se para allí y empieza a predicar. Y empieza a hablar de evangelismo, y empieza a hablar de avivamiento, y empieza a hablar. Y a lo último, tira una chufleta y dice, porque yo puedo ver los árboles detrás del forest. Haciendo referencia al otro, como que el otro no quiso venir acá y no quiso aceptar. Y después pone un tweet diciendo que interesante que no aceptas una estatua, un trofeo, pero sí aceptas las regalías de todas tus canciones. Wow. Entonces se ha formado el sal para afuera, ya entiende la controversia. Entonces la controversia que se hay en las redes sociales, en todos los jóvenes americanos, es si Frank Forrest lo hizo bien, si Jelly Roll está bien, si Jelly Roll es una persona para predicar, si debería él predicar, si la actitud debería haber sido diferente. Y esta es la controversia que hay allá afuera. Redondeo para que ustedes puedan compartir, pero esto es el problema. Usted me contó una historia de una monja. En uno de los segmentos pasados estábamos hablando afuera y hablamos de algo como eso. Y hago la pregunta en el día de hoy. ¿Deben los cristianos recibir premios como estos Dove Awards? ¿Deberíamos tener esta alfombra roja para los cristianos que hay hoy celebridades? ¿Deberíamos tener, o los cristianos deberíamos excluirnos de todas estas cosas? ¿Qué usted piensa, padre? Wow, ¿Entendió más o menos la controversia? Sí. Evidentemente hay dos cosas que yo veo en la controversia que se subrayan. Si cuando nosotros hacemos actividades de naturaleza religiosa, el ministerio, una música, un poema, o cuando nosotros estamos realizando alguna obra de carácter cristiano, de naturaleza artística, si debemos recibir regalías, por decir así, apoyo económico, y si a la vez deberíamos nosotros recibir honores por esas actividades que realizamos en razón de la belleza de la expresión artística o de los años de ministerio, etc. Yo creo que eso es un problema que el cristianismo ha tenido desde el principio. ¿Cómo nosotros, cuando hacemos estas actividades, aquellos que ven nuestras buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos? ¿Cómo nosotros podemos en nuestras actividades no ocultar aquella gloria y que a la vez en nuestras acciones se pueda reconocer la belleza del que nos inspira, la belleza del Creador? Y a la vez, como una institución como la nuestra, que tiene que vivir evidentemente porque nosotros tenemos que comer, porque nosotros tenemos que actuar, porque dedicamos tiempo y trabajo para una especie de actividad artística como puede ser los cánticos, los himnos, etc. Eso es bien importante que nosotros, ¿cuál es el balance adecuado? Esta religiosa a la que yo me refería, italiana, una mujer bella, religiosa, iba con su hábito a una actividad artística italiana donde se elegía entre estas personas la que mejor cantase. Como un America's Got Talent, cualquiera. Exacto. Entonces ella salió la primera número 1, eso le llevó a otros contratos artísticos, le llevó a otras actividades. Al final perdió el horizonte de su vocación y terminó en Madrid,
¿verdad? Allí pues viviendo una vida cotidiana renunció a su vocación y llamada. También yo me acuerdo de otro caso de una chilena artista con una voz espectacular, religiosa, que comenzó a destacar, tenía una voz espectacular y al final dejó su vocación. ¿Cómo mantener ese equilibrio donde no se oculte la belleza de lo divino, pero que a la vez se pueda reconocer los valores? ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestras instituciones religiosas, nosotros en nuestro ministerio, podamos mantener ese equilibrio, que la iglesia sea para nosotros el lugar del encuentro con lo divino y el servicio de los demás, y no buscar las añadiduras? Todo ese equilibrio yo creo que no es fácil, yo creo que es parte de lo que esta tenemos. polémica. ¿Qué tú piensas, Carlos? Es un tema bien amplio. Yo Y siempre lo he hemos tenido- vivido aquí en Puerto Rico. Claro. Que, por ejemplo, y ¿verdad? Para que tengas también esto en contexto, una de las críticas a Héctor el Father en el día de hoy es que hay personas que piensan, yo no sé si él todavía recibe las regalías de las canciones viejas. Entonces, en un momento dado, si él recibe las regalías de las canciones viejas que él cantaba antes, la gente piensa, ha negado su fe porque no debería recibir regalías de las canciones mundanas, ¿verdad? Como han hablado, que el recurso de recibir quizás regalía de las canciones mundanas es que lo utiliza ahora en lo que hace en la actualidad, ¿verdad? Y que lo utiliza como un beneficio adicional. Yo sí tengo problemas con los statements que muchas veces hacen estas figuras públicas en esos niveles donde ellos se encuentran, que el ciudadano, como digo yo, común y corriente, entonces no lo puede quizás procesar. Estos son dos figuras grandes que establecen unos statements que son polarizantes. Este dice no puedes estar, este dice no voy a estar. La gente puede tomar esto como un absoluto y como bueno. Otros que se identifiquen con esto lo toman como bueno. Pero entonces se ve afectado el ciudadano común y corriente en las actividades que hacen en sus pueblos, en las actividades que hacen las iglesias, porque hay iglesias que reconocen, hay iglesias que hacen talent show, hay iglesias que hacen diferentes cosas para que sea entretenimiento o para reunir su gente, para reconocer quizás el talento de su gente. Entonces no hay una diferencia en reconocer el talento de la gente que tenemos en nuestra iglesia local a reconocer el talento que tenemos en esferas como esas. Pero statements como estos afectan acá abajo. Pero Y no, se vuelve pero complejo. no tendrían Ajá. que afectar. Si la gente lo sabe procesar, pero como Por no eso, todo el pero- mundo procesa de la manera correcta, por decirlo así, lo que vamos a identificarnos con dos figuras, polarizamos acá abajo. Estos no están conscientes de eso. Con toda la influencia que tienen, no están conscientes de que afectan el día a día quizás de nuestras iglesias si hacemos talent show. Porque la gente cuando ve un talent show podrá reconocer el cristiano que uno tiene más talento que el otro. Que eso es lo que se reconoce en un talent show, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, cada uno Y en tiene las sus actividades. propios talentos, claro. Y cuando llevamos entonces a reconocimiento en la competencia que quizás hagamos en las iglesias, que no sé si se practica, pero yo creo que algunas las practican, y hay un 1, 2, 3, entonces el 1 es mejor que el 3, que se supone que sea así, pero la gente podrá procesarlo. Ahí es donde yo creo que viene lo complejo de statement de gente como esta, que yo no veo ni correcto ni incorrecto, porque cada uno tiene su manera de pensar, pero la influencia que crean en el cuerpo de Cristo es donde entonces vienen estas conversaciones que no todo el mundo tampoco sabe procesar. Y el que tenga menos talento quizás que el otro que tiene más talento, lo que le gesta es señalar. Yo no sé si la Iglesia Católica, y aquí traigo mi punto de vista con esto, padre. Yo sí creo que la Iglesia Evangélica Protestante ha secularizado demasiadas cosas. Yo, para mi gusto, hay ciertas cosas que yo no comparto, no las critico, no las condeno, pero a veces creo que por lo menos en la iglesia evangélica, hay ciertas cosas que se nos hace más difícil separar, y por lo mismo que usted decía en otro de los podcasts, donde como estamos usted usa una palabra disperso, Sí. ¿verdad? Creo que fue, que tenemos tanta divergencia La en tantas dispersión. cosas, ¿verdad? Versus la iglesia católica que tiene una sola dirección. Porque, por ejemplo, yo no sé si en la iglesia católica que cantan quizás algunos himnos y algunas cosas, yo no sé si pagan regalía de eso. Yo no sé si pagan a los autores regalía. Yo no veo a la iglesia católica necesariamente, aparte de ciertos padres que han tenido éxito en ciertas obras de teatro y en ciertas cosas, y la gente paga y no tiene ninguna controversia, ningún problema, versus a veces las dinámicas que se crean como estas dentro de la iglesia evangélica. No sé si esto existe también en la iglesia Bueno, católica. hay un himnario, por decir así, hay artistas que crean himnos. A nivel de los templos y de la actividad de culto,
no se cobra por las músicas o los himnos que pueden hacer músicos católicos, ¿verdad? Si se utilizan con una finalidad económica, qué sé yo, que se venden en las tiendas de la iglesia, evidentemente ellos tienen unos derechos adquiridos en razón de que son sus obras de arte, etc. Pero esta polémica sobre que se ha dado en este contexto evangélico, también se da a veces católico, sobre si realmente se debe honrar las actividades artísticas de nuestros, por decir así, músicos o artistas, o si eso oculta la belleza, la gloria de Dios y se centra más en la persona que en el mensaje que la persona quiere llevar. Que yo creo que en el fondo es la actitud de algunos músicos. Yo no quiero recibir una honra o una honra, porque la compensación económica es otro aspecto que a veces los artistas dicen, sí, pero yo estoy utilizando mi tiempo, mi capacidad artística, la estoy dedicando, es un trabajo, es una especie de actividad legítima, como cuando uno tiene una tienda y vende pan. Pues yo lo que hago es vender música religiosa que ayuda al ennoblecimiento de la sociedad y por lo tanto tengo derecho. A mí me sorprende mucho Juan Luis Guerra, porque él es una de esas personas que además de ser un artista de naturaleza pues cívica, etcétera, él siempre cuela en sus conciertos himnos de naturaleza religiosa que él mismo ha creado. O sea, él mantiene una especie de equilibrio. Yo soy un artista, pero también quiero ayudar a los demás con mi capacidad artística. Pero es bien interesante el ejemplo que usted trae ahora, porque él no va a cantar en ninguna iglesia. No, él no canta en ninguna iglesia. Y si usted quiere un concierto de él, es un concierto secular y tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y si yo como pastor quisiera hacer un concierto con él, primeramente llegar hasta allá arriba y pagar, hay que pagar lo que cuesta. ¿Verdad? Y a mí me está muy interesante porque es un gran ejemplo, ¿no? Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. El tema se va a complicar porque lo vamos a llevar entonces. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, ¿verdad? Más allá de los statements que esta gente creó. A mí me da pena a veces la iglesia, ¿verdad? Y yo voy a ser honesto. Yo creo que todos queremos aplausos. Y todos queremos reconocimiento. Yo creo que el que no lo quiera, yo creo que miente. De alguna manera u otra, todos nosotros queremos ser reconocidos. Nos gusta el aplauso. Pero los creyentes no podemos vivir por el aplauso. ¿Verdad? Yo no puedo vivir buscando el aplauso. Aunque no puedo negar que mi naturaleza humana, carnal, es agradable. Me gustaría un reconocimiento. Mira, a mí me encantaría que pusieran una calle a nombre de Fuente de Agua Viva. A mí me gustaría que esta calle de aquí la pusiera a nombre que se llame Calle Fuente, en honor a nuestra iglesia, a todo el trabajo que hemos hecho. Yo no sé si eso pase o no, eso traería un montón de controversia. Pero la realidad es que la ley de la postre yo no necesito esa calle ahí si mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida. ¿Verdad? Entonces, los mismos discípulos, padres, vinieron donde Jesús. Sacamos demonios, liberamos a esta gente y Jesús le dijo: estén alegres porque sus nombres están escritos. Es como, ay, muchacho. Pero en otra instancia, Pedro le dijo, dejamos. ¿Qué hay con nosotros que dejamos? Cuando vino el joven rico, se acercó, preguntó qué tenía que hacer para dar la vida eterna. Jesús le trae el hoy, le trae la hora y después se dirige a los discípulos. Y cuando se está dirigiendo a los discípulos, está dando la enseñanza a los discípulos, Pedro le dice, pero ¿y qué hay con los que dejamos? Y él le dice, bueno, no hay ningún problema. Aquí dejaste casa, hermano, aquí hay 100 veces más. Ahora y en el más allá la vida eterna. Jesús reconoció también la naturaleza humana y lo natural y lo que nosotros necesitamos. Lo que sucede con todo esto es, en esa dinámica del que decida exponerse a esa experiencia, yo creo que todo ser humano sí, como parte del reconocimiento de su labor y de la evaluación de la labor, los aplausos no están de más. Una vez más, está donde está el corazón de cada individuo. Yo nunca he visto a un Juan Luis Guerra hacer un statement como lo que hacen estos caballeros, condenar a aquel que recibe el award, claro, o no, ¿verdad? Nunca he visto hacer no tener esa dinámica, pero lo que sí pienso es en el hecho de que
si te expusiste al negocio de lo artístico, porque eso es otra cosa, exponerte al negocio de lo artístico. Y ya cuando se incluye exponerse al negocio de lo artístico, incluye que entre un grupo de gente pero quieran ser reconocidos. debería ser la música cristiana y la música que cantamos en la iglesia. Yo no sé si usted sabe esto, ¿verdad? Si usted está consciente de esto que le voy a decir, porque esto es una de las cosas que Forrest dice. Estoy aprendiendo muchas cosas. No, y va a aprender mal, le voy a decir, esta le va a chocar. La riqueza del mundo evangélico. Esta le va a chocar. Sus luces y sombras como la tenemos nosotros. Esta le va a chocar, no sé si usted lo sabe. Pero Forrest, este joven Forrest que decide no ir allá, en otro momento dice, en una ocasión dice, que él no entiende por qué razón las iglesias tienen que pagar para cantar sus canciones. Yo no sé si usted sabe que en Estados Unidos las iglesias tienen que pagar una licencia para las canciones que van a cantar en sus cultos. Sí. Sí, hay que pagar una licencia y cuando tú proyectas la canción en la pantalla para que la gente la cante contigo, tú tienes que poner el crédito y el número de licencia, y tú tienes que pagar por esa licencia y todas las canciones que tú cantas, por tú cantarlas en la iglesia, tú pagas una licencia anual y la gente recibe regalías de eso. Igual que las plataformas que hoy existen de secuencia y todas estas cosas, hay que ¿Sabía pagarlo. eso? No lo sabía. Para que usted sepa también, las emisoras cristianas pagamos una licencia anual de un par de miles de dólares para poder publicar la música cristiana que tocamos. O sea, yo toco la música y ellos también van a recibir regalías. Wow. Entonces la emisora cristiana tiene que pagar unas licencias, pero también eso paga la secular, ¿sabe? Fidelity, todas las emisoras seculares sí, pagan por la... Sí, o sea, sí, que no, si vas a tocar música, tienes que no hacer. estoy diciendo que esto es solamente de los cristianos, lo que pasa es que hay un grupo de personas, por ejemplo, Forrest, uno de los argumentos que dicen, y aquí lo pongo a ustedes, ¿verdad? Que ustedes digan, Forrest mismo en un momento dado, cuando él dice, y hay una entrevista bien bonita de él, donde él dice, mire, yo le cantaba a 12, 15 personas con amor y cariño, y para mí lo más grande era llevar a esa gente a la adoración y la alabanza. Y él dice, a mí se me hace muy complicado que una iglesia tenga que pagar por una canción que yo escribí para Dios y Pero para que adoren. contractualmente, ¿él tiene la capacidad de evitarlo? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacerlo, porque a la hora que entras al negocio de la música, que no es cristiano o no cristiano, que es una de las diferencias que yo hago, y por eso yo digo que este tema es muy amplio, porque la realidad es que queremos también dividir y decir música cristiana, música tal. Música es música, y entraste en el negocio de la música. Cuando entras en el negocio de la música hay varias implicaciones. Está aquí, hay varias vertientes. Está quien produce, está quien produce económicamente, el productor musical, el que produce económicamente, que mete el dinero. Está quien escribió la canción, el que la escribió, el que la escribió. Y dentro del negocio hay mucha gente que tiene bytes dentro del talento quizás de una persona o de un grupo de personas. En ese sentido, ¿él tendrá la capacidad de evitar que eso suceda? Estoy seguro que no, porque el día que firme un contrato con una disquera o con quien fuera, parte del contrato dice que ellos podían vender tal cosa o tal cosa. No conozco todo ese mundo. Una cosa es que él podría renunciar a todo eso. Y quedarse cantándole a los 12 sin cobrar. Sí, él podría renunciar. Porque el hecho de que la canción la produzca otro, pues él puede renunciar a su porcentaje. Claro, a su porcentaje. En la Iglesia Católica, y no es porque es mejor o peor. Pero no sabía eso. No lo conocía. Y tengo una pregunta para usted, padre, con respeto, que no conozco. Voy a hacer una pregunta. Pero en la Iglesia Católica, las actividades de culto no se cobran las regalías. Porque evidentemente, por la extensión geográfica de la Iglesia Católica, creo que sería un poco imposible ir a la Côte d'Ivoire, donde celebran en una tribu, cobrar las regalías de esa. Y no sé si también las iglesias evangélicas en ese contexto. Sí, me imagino que esto pasa más que nada, por ejemplo, en Estados Unidos. Puerto Rico hay iglesias que lo hacen, que lo practican. Hay iglesias que practican eso, ¿verdad? Una iglesia de una amiga, no voy a mencionar su nombre, pero que cuando tú vas a la iglesia de ellos, tú vas a ver que ellos, obviamente los que sabemos, pues ellos han pagado la licencia, ¿verdad? Y demás. Yo cada vez más le comento, cada vez más estamos escribiendo canciones de nuestra iglesia para tener el poder y el derecho nosotros de nuestras canciones y no cantar las canciones de nadie, simplemente para evitarnos problemas con YouTube, con Facebook, porque si son canciones de otras digitales. Y salen a través de las redes. No bloquean, sí. Te bloquean. O sea, que son un montón de situaciones que hay. En la Iglesia Católica, por lo tanto, las actividades de culto no se cobran regalías. Pero evidentemente, de nuevo digo, hay una música religiosa que evidentemente se cobra, se vende como parte de una, pues por decir así, de una extensión económica de actividades artísticas como cualquier otra. Lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con cuadros, etc. Pero la distinción para nosotros es clara.
a mí, vuelvo de nuevo, retomo una cosa de lo que estábamos diciendo. Esas regalías o esas, a veces, me acuerdo que Madre Teresa de Calcuta le cuestionaron que ella recibía fondos o ayudas de instituciones que eran indignas o incluso podrían tener carácter criminoso. Ella decía, yo no conozco quién es el que da el donativo, la mayoría son donativos anónimos, pero decía, si el origen ha sido malo, yo hago que el mal se transforme en bien hacia los pobres y menesterosos para que puedan tener o una muerte digna o una enfermedad consistente con su dignidad, o incluso para que nosotros a través del servicio que prestamos podamos dar testimonio del Dios que creemos. Y yo creo que evidentemente a veces en nuestras iglesias, lógicamente nosotros tenemos que sacar fuentes de fondos. Yo ahora, y perdonando que mezcle esto, yo estoy planteando que la ley que tiene que ver con Hacienda, el Código de Rentas Internas, tiene que ser cambiado. Y me explico. Hay actividades que no son relacionadas. Un cuchifrito que tengo yo en mi parroquia o una tienda que tiene una iglesia donde todos sus empleados son empleados voluntarios y todo lo que se saca es para las misiones, por ejemplo. Estoy pensando en una iglesia, ¿verdad?, que tiene una actividad no relacionada como es la iglesia de mi querida pastora y apóstol Wanda Rolón. Ella tiene, me parece que una pizzería, de nuevo, me estoy guessing, pero lo interesante es que esas actividades no relacionadas la pastora la utiliza para todas sus actividades misioneras en el mundo, en lugares de gran necesidad. Pero nuestro Código de Rentas Internas no reconoce eso porque son actividades no relacionadas y hay que pagar Hacienda. Y yo creo, o las personas que voluntariamente trabajan en nuestras iglesias por sueldos ridículos, a veces son personas, por decir así, retiradas. Sin embargo, estas personas tienen que rendir Hacienda. Yo creo que eso es una injusticia, porque si lo que queremos es promover el tercer sector de personas, de organizaciones sin fines de lucro, para todos estos bienes, o sea, no es lo mismo un concierto en el Coca-Cola Music Hall de música religiosa que las viejitas en mi parroquia que venden bacalaitos. O sea, son dos, aquellos tienen también una finalidad con fines de lucro, lógicamente. Están poniendo su actividad artística para el disfrute de la gente con unos parámetros, pero aquello no es una actividad de culto, aunque sin duda es una expresión religiosa hermosa. Todo esto... Bueno, pero hay mucha gente que critica eso, porque esa es la pregunta. Sí, porque la gente dice... Vas a ir a pagar y entonces también vas a ir a pagar por un concierto cristiano, supuestamente para adorar a Dios, cuando deberías adorar a Dios gratis. Ese es un planteamiento que yo, la verdad, no sabría cuál es la solución adecuada. Yo tampoco la tengo, y es un conflicto que hay y que yo creo que sepas que en nuestro círculo se pelea constantemente. En el círculo evangélico está esa batalla, esa lucha constantemente, ¿verdad? Si realmente, porque entonces, por ejemplo, el cantante que está allí, ¿es un adorador, es un ministro o es un artista? O sea, ¿cuándo te puedo tratar? ¿Cómo te puedo tratar como artista o te puedo tratar como ministro? Entonces, para colmo, si te trato como artista o te trato como ministro y lo que dices es autoridad ministerial y te paras allí y dices algo, por ejemplo, se vuelve un statement que viene contra mi iglesia. Hablamos la última vez y se vuelve infalible de muchos de los comentarios que hacen por el tan solo hecho de la expresión que hizo ese artista y la influencia que tiene. Claro, ¿hasta qué punto uno puede pensar lo que has recibido gratis, dalo gratis? ¿Hasta qué punto la iglesia vive ese mandamiento que nos enseñó Jesús? Es difícil, de nuevo. Yo creo que con lo que usted dijo hay unos parámetros y quizás difiero de usted en algo ahí que tenemos que hablar eso de Hacienda. Y pues eso fue el otro tema. Yo no quería abundar en ese tema porque pero se lo voy a mencionar aquí ahora. Pero pastor, imagínense solamente una cosa. El Vaticano tiene todo un museo vaticano. Que era la de las preguntas que quería hacer. Era de las preguntas que quería hacer porque tiene una grande riqueza en arte. En arte. Cuando usted mencionó los cuadros ya lo contestó y por eso... de paso, la Santa Sede está en déficit porque esas riquezas no pueden ponerse a producir, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, el Museo Vaticano. Curioso ese detalle. Ahí también, sí se la cobra. riqueza no se puede poner a producir, pero es necesario y si no estuviera en déficit, entonces Exacto. Santa Sede. Exacto. Pero ¿Hasta dónde? pero ¿Hasta dónde se puede? Tú imagínate, para entrar a la Basílica de San Pedro o la iglesia mezquita de Córdoba, tú pagas. El planteamiento es, para yo entrar a un templo, tengo que pagar. Claro, ellos aducen, ¿verdad? Se aduce. Bueno, pero es para el sostenimiento, para todo lo demás. Pero esto es un templo. Entonces, a veces algunos templos históricos en Europa han hecho la distinción. Bueno, si vienes para orar, bien. Pero si vienes para turistear, de turista. no. Ahí tienes que pagar. Pero ¿cómo se puede hacer esa Pero distinción? Es complejo porque... Es que es complejo. Pero es complejo porque el mismo mantenimiento que se requiere para el que va a orar, se requiere para el que viene a turistear. Y en una sede como esa, que se requiere un mantenimiento mayor por lo que tiene que ver con el tiempo, cómo fue creado y todas esas cosas, ahorita iba a traer este planteamiento porque se habla de lo gratis. La realidad es que no se da gratis. Se da así libre de costo, quizá ese ambiente de adoración. Pero para nosotros brindar un ambiente de adoración en nuestras iglesias, todos tendremos que incurrir en un gasto. Y si es libre de costo para que la gente venga a expresar su adoración, pero no es gratis, padre. Bueno, Pastor, los católicos... Hay que hacerle una inversión económica. No, de hecho, lo que yo me refiero es que es libre de costo para la gente y gratis, pero hay una inversión económica. Un costo, No, hay y un de hecho, costo en la que- Iglesia Católica hay lo que se llama los 5 mandamientos de la Iglesia. Entre ellas está de que la persona tiene que contribuir al sostenimiento de la Iglesia y es un deber grave. O sea, yo no puedo asistir a una actividad religiosa. Claro, cada uno da lo que tiene. La Al viuda nivel que dio, está. exacto, Claro, al nivel claro. que puede. Y voluntariamente. Pero uno siente ese sentido de responsabilidad Claro. como lo tiene con la familia. Claro. Yo tengo que contribuir económicamente a mi familia, al bienestar de mis hijos, etcétera, o al bienestar del país. Lo mismo en la Iglesia Católica. O sea, nosotros tal vez no decimos la cantidad porque apelamos a la conciencia y no quiere decir que el diezmar, por supuesto que no, es una alternativa distinta, hermosa también, pero la idea es que la gente asuma su responsabilidad. O sea, esto no es, sí, damos el servicio gratis. No, o sea, tú no tienes, como yo le digo a la gente que se viene a casar a mi iglesia, me pregunta, padre, ¿cuánto es? Cuesta la sangre de Jesucristo y no hay dinero que la pueda pagar. Pero yo les digo, ustedes dan una ofrenda voluntaria. Y les digo, si ustedes me dan $1,000,000 de pesos, yo los voy a tratar a ustedes lo mismo que el que no da nada porque, padre, no tengo nada. O sea, nosotros no estamos detrás del dinero, Claro. pero sí nosotros reconocemos la necesidad de una manera equilibrada que las personas asuman su responsabilidad económica. Esto es un issue muy grande, Sí. que se sigue cuestionando y que se sigue cuestionando constantemente, no tan solo por las líneas también que existen a nivel tributario, ¿verdad? De nuestros países, por ejemplo en Estados Unidos y Puerto Rico, y la controversia esta espiritual. Hay un montón de dinámicas que hoy se miran dentro de la iglesia, padre, ¿verdad? Por ejemplo, y no las estoy criticando, las estoy trayendo a la luz aquí. Yo creo que cada iglesia debe tener su estructura, como entienda, como quiera, y yo creo que debemos ser todos bien maduros, ¿verdad? Debemos ser cristianos maduros. Pero, por ejemplo, hay un montón de iglesias que pagan a sus músicos, iglesias evangélicas que le pagan a sus músicos para cada servicio poder tener músicos. Eso yo lo tuve en Estados Unidos, las iglesias católicas pagaban a ¿De los verdad? músicos. ¿De verdad también? Para mí fue una sorpresa. Todos los servicios que se prestan son pagados. Aquí en nuestras iglesias, tal vez de corte latino, no son pagados, son gestos voluntarios. Pero esa es una de las cosas que me sorprendió cuando yo fui a trabajar como sacerdote en las comunidades hispanas en Nueva York, sobre todo las comunidades dominicanas. A mí me sorprendía porque la iglesia nuestra, que se llamaba St. Elizabeth en Washington Heights, era una iglesia que tenía una comunidad norteamericana que era la original, y entonces los norteamericanos les gusta más bien el órgano, etcétera. Son más solemnes en ese sentido. Los hispanos es la conga, la Necesitan sazón, guitarra, ajá. aquí, etcétera. Pero me sorprendía que las personas que ejercían el ministerio eran pagados. Hace que una persona que se le pague, usted como sacerdote lo vea diferente, ya no es un ministro, es un empleado. Ese es el problema.
Claro, en la tradición norteamericana de la Iglesia Católica lo ven como parte del ministerio y lo ven como algo natural que brota del servicio que prestan y el tiempo que prestan, porque podrían estar haciendo otras actividades para beneficiarse económicamente. Pero entonces Ellos tal vez... pero no irán en la iglesia. Claro. Porque si en ese horario están haciendo otras actividades, no podrían ir a la no podrían ir a la iglesia. Claro. Pero en el caso nuestro aquí, si yo le tengo que pagar a una persona por ejercer un ministerio sagrado, cantar, etcétera, es muy difícil hacer la distinción. Este es un empleado al que tengo yo que, de hecho, como cualquier otro empleado, tengo que cumplir las responsabilidades legales de trabajo y también los discrímenes, etcétera. Han habido casos muy curiosos donde se han hecho planteamientos. Por ejemplo, un diácono, eso es un caso específico, me parece que el del estado de Colorado, la cuestión es que votó al que tocaba el órgano. Lo tocó para, a mí no me importa si lo tocó, si lo votó. Me pregunto, ¿lo votó sábado o lunes? Porque es mejor votarlo lunes. Claro, porque pues, al menos hizo el servicio. Ese pequeño detalle no lo conozco. Pero la cuestión es que el diácono, que era el que se encargaba de todos estos ministerios pagos, lo votó. Porque el señor se había casado con una persona del mismo sexo. Pues lo complicó más. Ahora, fíjese todo lo que se plantea. Se complica ahora, sí. Entonces lo votó. Crimen laboral. Claro, entonces él fue. Y en el caso, él lo perdió, ¿verdad? Porque hay la extensión ministerial. Todo ministerio eclesial no está sujeto solo a la jurisdicción de la iglesia. La pregunta es, ¿y el basurero? ¿Y el que toca el órgano, que es una actividad no propiamente religiosa, es parte o no del plantel, ¿verdad?, ministerial? Es bien difícil. Y precisamente el asalariar a estas personas nos puede traer complicaciones posteriores. Otra cosa es un voluntario que tú le das una ofrenda, pero otra cosa es un empleado que tiene que cumplir un horario y yo le pago. ¿Cuál es la solución? Honestamente no lo sé. Mira, a mí en lo personal más me ocupa, no tan solo el salario, me ocupa muchas veces que estas personas se vuelven, como tú bien has dicho, en unas autoridades espirituales, que una de las controversias más grandes que hay hoy, Carlos, trayendo tu tema, una de las controversias más grandes que hay con el tema que iniciamos, que seguimos la misma línea, es que Brandon Lake es un recién convertido. Y se para allí a predicar el evangelio. Y se para allí a hacer unas declaraciones. Cuando tú oyes el statement, tú pensarás que este hombre lleva 20 años en el Señor, pero es que lleva un par de meses. Entonces, la crítica que se le hace al mismo Brandon Lake, a Jelly Roll es, mira, él debió haberse parado allí y decir, yo no me merezco esto. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Señor. Y olvídate del asunto, pero fue allí a regañar, fue allí, porque como viene siendo una autoridad musical de la calle. Claro, esto aquí, sí. Entonces ahora se crea quiere trasladar su autoridad. Toda la influencia. Es la controversia que hay aquí, hoy también, por ejemplo, con Daddy Yankee. La gente piensa, la gente dice, espérate, pues si acabas de convertirte, estás pasando por un divorcio y lo tienes predicando en plataformas. ¿Verdad? ¿Cómo tú concilias eso? Aunque yo creo que Daddy Yankee, ¿verdad? Estoy jugando aquí abogado ha sido cuidadoso en ciertas expresiones y no ha asumido, no lo he visto asumir un rol de ir a unos púlpitos a dar unos statements tan contundentes y mucho menos en contra de compañeros artistas o de cómo se debe manejar el mundo artístico cristiano. No lo he visto haciendo eso. Una de las cosas cuando hablábamos de los músicos, por ejemplo, un músico que me toca en la iglesia, le voy a pagar. Yo tengo la disponibilidad de poderle brindar 2 servicios a la semana y eso es lo que va a cobrar. Le voy a crear unas limitaciones de lo que pueda hacer fuera, porque sigue siendo un músico profesional. Es profesión lo que hace. Le voy a poner limitaciones de los lugares que puede o no puede tocar, con qué artista toca, con qué artista no toca, por su remuneración que hace por su profesión. Y donde yo creo que se vuelve complejo el aspecto, una vez más, de la profesión del músico, de la profesión del artista, el aspecto del ministro y ese aspecto también de la remuneración, porque si es su trabajo, va a ser su trabajo. Tenemos músicos en nuestra iglesia que a nivel de voluntariado también lo hacen. A lo que me refiero es que Yo pregunto, pastor, en tu iglesia, ¿tú le pagas a los que cantan en la iglesia? No. Y a nivel de voluntariado es lo mismo.
Le voy a cohibir a nivel de voluntariado. Yo tengo un músico profesional en mi iglesia. ¿Para dónde va su pregunta? Ajá. Porque la pregunta mía es, claro, de nuevo, la tradición americana es muy semejante, yo creo que en esto, a la tradición evangélica. Se le paga a los músicos por ejercer una responsabilidad ministerial. Y no se entiende como que son ofrendas, sino como que es trabajo. No, legalmente en el IRS no se pueden llamar ofrendas. En Estados Unidos, ¿Sabe? aún Lo más. que pasa es que las reglas americanas del IRS determina también muchas de estas cosas. Que usted trajo un aspecto bien interesante, sí, que es los aspectos legales. Legales, sí. Los aspectos legales, que es lo que mucha gente no entiende, padre, porque, por ejemplo, ¿verdad? Y nos queda un poco tiempo y yo quiero terminar con una declaración también, pero la gente no entiende, el mundo que vivimos cambió, ha cambiado. La iglesia también vive en un mundo donde hay unas reglas. Por ejemplo, hace muchos años atrás a mí me criticaron porque yo tuve que poner frente a la iglesia una frase que es: nos reservamos el derecho de admisión. Muy bien. Pero legalmente yo tengo que poner esa clave. Nos reservamos el derecho de admisión porque a veces si uno tiene que remover a alguien, tiene que haber alguna cláusula legal que diga: nos reservamos el derecho de admisión. Usted no tiene derecho aquí a entrar de manera absoluta. De manera absoluta. Entonces, yo fui altamente criticado en la prensa en Puerto Rico hace muchos años atrás. Estuve 2 semanas en las noticias simplemente porque como una iglesia se reservaba el derecho de admisión. Entonces, hay unos aspectos legales que la gente no entiende porque hay que hacer todas estas cosas. Por ejemplo, a los músicos, si tú le vas a dar, yo le puedo dar quizás un donativo si tocaste una vez, pero si tocas todos los domingos, ya no es un donativo, ya es un salario. Y tú lo puedes tratar bajo las reglas de salario, bajo las reglas de self-employed. Y si es una regla de self-employed, entonces tienes que deducir los impuestos, tienes que enviar un 7. Y pagarlo, claro. ¿Sabes? Es todo el proceso. Es un problema, sí. Es todo un proceso legal. Que tampoco a veces ni los músicos lo entienden. No tan solo lo entienden ellos, y la gente no entiende, por ejemplo, padre, por lo menos no sé cómo funciona la iglesia católica en Estados Unidos, y verá, este no es el tema totalmente, pero para que usted tenga un poquito de luz en ese sentido, las iglesias americanas que contratan por lo generalmente a personas empleadas para tocar, no tocan únicamente. Me explico. Son empleados a tiempo completo que trabajan 5 días a la semana. Una de tus funciones es tocar. Una de tus funciones es cantar. En otras palabras, tú trabajas en social media miércoles, jueves y viernes, y el domingo también tienes que venir a cantar. Wow. Entonces, en tu horario, tú tienes que cumplir con unos compromisos durante la semana para unos requisitos. No se le paga a todos en las iglesias americanas. Por ejemplo, tú le pagas quizás a la persona que canta, el principal, que va a dirigir el coro, pero los demás probablemente son voluntarios. Los demás del coro son voluntarios. Es lo que hace como un trabajo pastoral de cuidar a ese grupo, que eso es otra cosa. Allá contratan a pastores de adoración y alabanza, que el pastor principal de la iglesia espera que tú trates a tu coro como tus ovejas. En otras palabras, si están enfermos, tú eres el que los vas a visitar. Si tú estás pasando por necesidad, estás consciente. Trabajas, sí, trabajas el aspecto pastoral. De cuidado. Por lo tanto, también tienes que, ¿sabes? Pero entonces aquí viene otra batalla que no vamos a hablar hoy porque no nos da tiempo. Acepto a gente en la iglesia que no tiene el mejor talento, pero la disposición. O sea, no cantas tan bien, pero estás dispuesto a cantar. Y me decía un amigo pastor, porque a mí me sorprendía que a veces hay adoraciones devocionales, no son las dominicales, por llamarlas de alguna manera distinta, donde aparece una hermana cantando, pero su voz no es la mejor, él no pega una nota, pero me decía él, es que esa hermana no está cantando allí simplemente por la belleza del canto, sino para avivar el culto. Por lo tanto, puede ser la voz más fea que uno puede pensar, pero es parte. De hecho, mis viejitas de todos los días que cantan las canciones antes de la misa o durante la misa, pues claro, no tienen una voz como puede tener la del coro. Y evidentemente, yo tengo una de mis viejitas, hermosa, va a misa diaria, una mujer de fe tremenda. Ella lee las lecturas bíblicas todos los días. Pero honestamente no pega una nota. No pega una nota. Lo que tiene de devoción le falta de canto. Pero evidentemente tiene otra finalidad. Yo no le voy a decir nada. Nunca no le voy a decir. Y ella tampoco. No, solo lo van a oír aquí. Lo va a oír aquí. Adiós. ¡Editado! Ahora ellas van a decir, ¿seré yo, maestro? Seré yo, maestro. Seré yo el que te... Pero evidentemente, de nuevo, es una situación compleja. Yo tal vez tengo una obsesión o un escrúpulo en la cual yo recibo lo que es el sueldo de un sacerdote, que
Además, el sacerdote recibe casa, o sea, nuestra situación económica es una situación estable. Pero a mí siempre yo tengo la obsesión, gratis lo recibiste, dalo gratis. E intento, por ejemplo, cuando ejerzo de abogado, no cobrar un centavo. Porque yo creo que hay algo, ¿verdad? De nuevo, es complejo. Sí, porque sí. yo tengo que recibir Y mi una sueldo decisión para... personal y una decisión personal. Y también basado en su contexto financiero. Exacto. Que usted puede hacer Porque eso. imagínense ustedes dos que tienen esposa, que tienen hijos, No que lo hay que recuerde. llevar a la universidad. No lo recuerde todos los Gracias. gastos que tenemos. No lo recuerde todos los Gracias, gastos que que de aquí tengo tenemos. que salir a trabajar. Por eso entienden un poco lo que es el ministerio celibatario en el sacerdocio católico, porque aunque tiene que ser una vocación, porque por supuesto, por una ley uno no le entrega el corazón a Dios indivisamente, pero evidentemente tiene un motivo práctico, que es precisamente Eso tenemos que ayudar. hablar otro Buen día. tema, sí. Eso tenemos que hablar otro día. Déjelo ahí para hablar. Y de hecho, y solamente termino con esto, son dos modos distintos igualmente apasionantes, porque Sí. el sacerdocio celibatario o el ministerio pastoral uxorato, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas, como es obvio. Claro. Y Pablo las mencionó. Pero mire, termino con esto, ¿verdad? Gracias por estar acá, pero dentro de toda esta controversia hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, a mí no me molesta que Jelly Roll, que todavía quizás no es la persona más cristiana que uno pueda ver en sus actitudes, en sus cosas, a mí no me molesta que cante una alabanza. Como tampoco me molesta que ningún cantante secular aquí en Puerto Rico cante una alabanza cristiana. Hay personas que me han criticado por esto que yo estoy diciendo, pero yo creo que la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. No creo que dice que tienes que ser cristiano para alabar a Jehová. Amén. Yo creo que cualquier persona en algún momento dado puede dedicarle una canción de adoración a Dios. Eso no lo hace una autoridad ministerial. Claro. Que sí, yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender. Yo creo que es un buen punto el que tú traíste. Tenemos que tener cuidado con todos estos statements absolutos y hacer estas cosas unas verdades absolutas para irnos de un solo bando, para tirarle al otro simplemente por nuestro punto. Amén. Yo creo que tenemos que tener cuidado con lo que son las verdaderas autoridades espirituales, que aquí yo creo que hemos estado de acuerdo que lo único así verdaderamente infalible es la palabra del Señor. Amén. Tenemos que creer por eso. Con respecto al pago de los músicos, padre, hay un montón de... Yo creo que tiene que ver mucho con el individuo, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con la condición económica, financiera. Yo creo que tiene que ver también con la manera en que uno educa a la iglesia. Yo creo que el servir a Dios es un privilegio. Yo creo que el servir a Dios debe ser algo de honor. Yo creo que hay gente que sí va a haber que pagarle. Nosotros hay ciertos trabajos que pagamos, hay otros que no, todavía. Quizá en algún día lo haré. Por ejemplo, yo no creo que en nuestra iglesia hacemos, por ejemplo, unas producciones al año de Navidad. Hacemos unas producciones al año para, no sé, para cualquier evento. Hay que escribir esas canciones, hay que contratar un trompetista, hay que ir a un estudio, hay que ir... Todas esas cosas cuestan. La persona que va a hacer el arreglo musical se tiene que sentar a hacer el arreglo musical. Bueno, pues yo creo que esas cosas sí hay que justo, pagarlas, claro. y que son justas y que se tienen que cubrir, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de cosas que sí se pueden hacer. Hay que hacerlo con el corazón correcto. Yo creo que es una decisión también de cada individuo. Es un tema muy interesante que podemos hablar muchas veces. Gracias a ustedes por compartir. Bendito, con gracias, nosotros. pastor. Gracias a usted. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Déjenos saber sus comentarios, qué usted opina, qué usted piensa de todas estas controversias. Déjenos saber dónde nos escribe. Siempre un placer y espero que se mantenga conectado con nosotros.